En el tema de hoy vamos a ver lo que es biotecnología, en los comités de ética de investigación, cuáles son los elementos o las pautas que utilizan para, en los momentos de emergencias epidemiológicas, los ensayos clínicos con humanos y el tratamiento experimental. Si vemos la biotecnología en su conceptualización en una forma individual, podemos decir que trae muchos beneficios para la ciencia, lo reconocemos como una herramienta para el avance. En cierta época de la historia, vamos a decirlo así, la tecnología surgía con ciertos objetivos o se encontraba incluso sin un objetivo en específico, eran hallazgos y se hacía a lo mejor en base a ensayo y error, pero actualmente la biotecnología bajo el contexto de la ciencia tiene más métodos para poder ayudar al desarrollo y estos enfoques de desarrollo pueden ser en actividad industrial, en una actividad de manufactura como es lo que son medicamentos, o en la parte de los servicios o tratamientos que tenemos actualmente en el área de la vida. Y la vida la podemos considerar desde los seres humanos, las plantas, los animales y aquella parte biológica que es considerada como una actividad central de las biotecnologías. Se ha clasificado las biotecnologías en tres: rojas, verdes y blancas, según su objetivo o propósito. Las rojas tienen que ver más con el ser humano y esto es por los riesgos que pueden tener o causar al ser humano. Sin embargo, en la ética no consideramos que hay unas prioridades, sino que hay una interrelación entre los seres vivos, los seres animales y los vegetales. Entonces, las biotecnologías para su desarrollo e innovación surgen o se clasifican más bien en este tipo. Si lo vemos en una forma separada, la biotecnología con el concepto, pues nos enfocamos a un método, a una forma de investigación o de desarrollo e innovación. Sin embargo, desde el punto de vista biotecnológico, con la bioética, esa relación que debe existir entre los aspectos morales, pero también los aspectos sociales que se ven involucrados en la biotecnología, tenemos que considerar puntos, vamos a decir, vulnerables. La bioética se debe ligar a la biotecnología, dado que hay involucrados los valores, están involucrados por ser una sociedad, por tener valores específicos, ya sea en un contexto de una sociedad europea, mexicana, independientemente hay aspectos sociales que se consideran en ellos, pero los valores están implícitos también. ¿En qué aspectos se han identificado esos puntos donde la bioética incide en la biotecnología? Primero, desde el punto de vista del beneficio, el enfoque de en qué nos beneficia, cuáles son los costos o los impactos. Hay algunos impactos que pueden ser positivos y otros impactos que no pueden ser positivos. Y es ahí donde cuando se involucra el declarar que sí hay un impacto o beneficio positivo o no beneficio, es cuando entran en juego los valores. Cuando se define, sí, esto va a tener un impacto en costo para la sociedad, ahí ese impacto es alto, pero el beneficio, y se empieza a conjugar una serie de factores que tienen que ser aclarados o vistos bajo el enfoque de la bioética. Entonces, la biotecnología sí nos viene a resolver problemas del hombre, lo tiene bien declarado en su definición la biotecnología. Sin embargo, cuando vemos si estos problemas que se resuelven en el hombre son a costa de un factor utilitario o de un factor o de un beneficio o no beneficio o trae algunas causas, es ahí donde la bioética es relevante, que incida en los aspectos que la biotecnología nos está ofreciendo como soluciones al hombre. Entonces, pueden ser productos, la mejor salud. Estos aspectos se tienen que clarificar bajo los elementos de la bioética. Por eso es relevante que se pueden resolver problemas del hombre, sí, pero hay que ver con qué propósitos tiene o están involucrados. ¿Cuáles son esos elementos vulnerables que son de la biotecnología, problemas
o que pueden surgir dilemas bioéticos. Tiene que ver con el acceso y el uso que se tiene de los desarrollos que se tienen de la biotecnología. Un punto que ha sido así muy, muy específico de vulnerabilidad es la propiedad. Alguien que lo descubre y lo descubre primero, es como dicen, quien lo descubre primero pega primero. ¿Por qué? Porque hay beneficios económicos. Entonces, el desarrollo de la tecnología involucra un aspecto económico, dado que es patentado, es una invención que tiene propiedad intelectual. Y esa propiedad puede tener un uso a lo mejor de ese uso económico de venta, de un fin específico que puede ser de útil para un grupo de personas, pero no para lo global. Entonces, es ahí donde más se han encontrado la vulnerabilidad de la biotecnología en el aspecto bioético. Uno de los puntos más que quise destacar es sobre todo la patente, porque la patente genera el interés económico. Vemos ahorita una carrera contra la vacuna del coronavirus o el tratamiento del coronavirus. Hay un avance lógico de la ciencia. Hay científicos que están con un interés genuino de salvar vidas, de llegar a gran cantidad de personas con sus hallazgos. Sin embargo, hay limitantes que son liberadas por financiadores que ayudan al científico. El científico no trabaja solo. Entonces, sí se quiere estimular la medicina, el avance del conocimiento, pero hay intereses económicos. Y esos intereses es, el primero que lo logre patentar va a tener pues ahí el mayor ganancia económica. Entonces es ahí donde hay que equilibrar los beneficios con los avances que se puedan tener en la ciencia. Como antecedente, en estos avances de la ciencia, porque siempre se dice que no hay que limitar el avance de la ciencia. Entonces, la libertad de la investigación es uno de los, vamos a decir, también de los valores propios de la investigación. Hay una libertad de pensamiento en los científicos para poder generar investigación y avance en la ciencia. Eso es indiscutible, no nada más como ser humano, sino como científico, tiene esa libertad de ir avanzando en la ciencia. Sin embargo, hay una premisa que se ha enseñado y los que estamos en el área de la medicina sabemos que siempre es no dañar. Y en la ciencia, en la investigación, el absoluto es no dañar la dignidad del hombre. Entonces, en la parte bioética, en biotecnología, el absoluto es que puede sacrificarse todo, pero no la dignidad del hombre. Entonces, ese debe ser un elemento como prioritario en la actividad científica unido a la bioética. Y aquí vemos que de 1997 la UNESCO dice, hay libertad de investigación, hay progreso del saber y hay libertad de pensamiento, pero no debe estar por encima de la dignidad del hombre, o como grupo, o como sociedad, como lo hemos estado ahorita comentando. Entonces vemos como conclusión en esta primera parte que sí, la biotecnología en la ciencia es como una herramienta que nos ayuda a resolver problemas, trabaja sobre organismos, sistemas, sobre procedimientos, sobre la parte biológica, de la parte humana, la parte vegetal, de los animales, y nos trae beneficios y nos da soluciones al hombre. Entonces, eso es indiscutible. Sin embargo, no está sola la biotecnología, debe tener esa liga entre la bioética. Como ser vivo, o sea, no se debe de tener un propósito utilitario, estético, económico. Debe haber un conjunto de beneficios donde esté en primacía lo que es el beneficio al hombre. Y no que el hombre sea realmente el fin. Y de aquí entran algunas premisas de que si el hombre es el fin, su beneficio, su desarrollo.
Y en ocasiones, cuando se hace experimentación, se utilizan las funciones del hombre como medio para lograr el último fin. Entonces, sí, los comités de ética, los comités científicos deben estar involucrados en este enfoque del desarrollo de la biotecnología, pero teniendo en cuenta siempre los elementos bioéticos. Lo vamos a ir ligando con los siguientes puntos que están dentro del mismo tema, que son los ensayos clínicos con humanos y tratamientos experimentales. Cuando hablamos de un ensayo clínico, hablamos de que es un método desde el punto de vista experimental que trata de evaluar qué tan eficaz, qué tan seguro es un producto, un medicamento, un fármaco, un tratamiento, una vacuna, una técnica en un contexto del ser humano. Aquí lo vamos a ver en ser humano, hay elementos que tienen que ver con animales y con plantas, sin embargo aquí lo vamos a relacionar con el ser humano. Entonces es un método experimental que trata de evaluar esa eficiencia y seguridad de aquellos productos, técnicas, procedimientos, tratamientos que puedan ser aplicados en el ser humano. ¿Cuáles son los fines de un ensayo clínico? Son demostrar el efecto de un fármaco. Desde la parte de la dinámica del fármaco, puede ser en alguna de sus fases, ya sea absorción, distribución, metabolismo, excreción, en cualquiera de las fases que tenga el efecto un fármaco. Hablamos también de otra parte que tenga que ver con si para cierta enfermedad es útil desde una medida preventiva, una medida de diagnóstico o una medida de tratamiento. Y finalmente, tiene algún perfil de seguridad. Y ese perfil, una cosa es la eficacia con relación a la enfermedad, pero otra tiene que ver con cómo se conforma y las reacciones que puede tener en el ser humano y que pueden poner en riesgo la seguridad del ser humano. Entonces, se va evaluando el perfil epidemiológico, el perfil de reacciones adversas que se pueden dar en estos medicamentos. Cuando es por fármacos, tienen diferentes fases. La primera más crítica es cuando pasa a hacer experimentación en seres humanos. Encontramos que hay un preclínico y ese preclínico no necesariamente es en seres humanos. Lo hemos visto que es como que los conejillos de India, que nos dicen los cobayos, que son los que se utilizan. En algunos son otros animales, en algunos son testificados o previamente preclínico, en experimentación específicamente celular. Entonces, el preclínico es antes de llegar al ser humano. Una vez que llega al ser humano, podemos, ahora sí, ha sido aprobado, pasa por un comité, la valoración es importante de los comités en esta fase, porque ahí se evalúa ya el principal elemento de saltar al ser humano. Y en el ser humano trae sus fases y esas fases traen diferentes objetivos y para ser válidos deben de tener una cantidad de población que participe en cada fase para tener resultados que realmente nos puedan ir dando esa efectividad y credibilidad en sus resultados. Durante la fase 1 es donde participan menos de 100 pacientes y hemos encontrado, por ejemplo, cuando hemos escuchado que se está aplicando ciertos anticuerpos a los pacientes de COVID en cierta fase, pues se está haciendo en una fase 1, en una fase de 20 a 100 pacientes o más de 100 pacientes. Estaremos dando resultados que den evidencia científica de su efectividad. Primero, aquí se valora el principal elemento de que no sea tóxico, que no cause un daño y cuál es la dosis, el nivel o el momento adecuado. Entonces estamos hablando de una aprobación en seres humanos que tienen esos enfoques de pasar a una primera fase donde estamos teniendo objetivos muy particulares. Vemos aquí en las fases cuáles son los objetivos, la población y la duración que puede tener en años.
Cuando son situaciones epidemiológicas, como en esta ocasión, es donde entra el primer punto de dilema. ¿Realmente necesitamos acortar los tiempos en función de la problemática que se vive? Y es ahí, en el primer punto de discusión. ¿De qué dependerá? De la gravedad de la enfermedad. Nosotros estamos viviendo una enfermedad nunca antes vista, con cierta virulencia, con ciertas características que hacen que se puedan los comités tener el fundamento de acortar los tiempos o de tener las autorizaciones aceleradas, que son, vamos a decir así, sin demeritar el que se haga un análisis profundo realmente de la investigación. No por hacerlo en un tiempo más rápido, se va a hacer con menos eficacia. Entonces, cada una de las fases tiene sus tiempos cuando es en una forma normal. Sin embargo, en situaciones como esta, en esta ocasión de una epidemia, los tiempos pueden variar. Y es algo de lo que hay que estar muy atentos los comités de ética, vigilando, estando en el estudio de campo en estos elementos, vigilando que se midan los efectos, que no haya, que la eficacia sea medida también, los elementos de a quién se le aplica. Y ahorita al final veremos unas pautas éticas que se han declarado para ello. Entonces, tenemos también la fase de cuando se genera una vacuna, que estamos viviendo las dos partes en esta pandemia. Estamos viviendo la parte de que necesitamos un tratamiento para el coronavirus, pero por otro lado necesitamos también que se vaya desarrollando una vacuna. Y esa vacuna pues nos va a dar cierta prevención. Entraremos en la siguiente fase de diseños experimentales. Entonces, cuando hablamos de diseños experimentales, hablamos de métodos también. Y es un método de manipular en una forma previa, consciente, de variables que nos pueden decir, esta es la causa y este es el efecto. Y hay que medirlo. Entonces, un diseño experimental es ese método que nos ayuda a medir ese efecto que tiene una causa con el efecto. Nosotros vamos a tener diferentes tipos. Ahorita vamos a ver que cada uno de ellos tiene características muy específicas y bueno, tendrá algunos beneficios y otros pues algunas limitantes. Con estos elementos revisados en el contexto de la bioética, ¿qué implicaciones tendríamos con la biotecnología, con los estudios experimentales, con los ensayos clínicos? Estos ya vimos que eran métodos o procesos que nos ayudan al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, como sociedad nos preguntamos en qué procesos o en qué mecanismos nosotros debemos confiar para abordar los ensayos clínicos o la biotecnología. ¿Cuáles son esos procesos clínicos o ensayos que nosotros como sociedad podemos confiar? Y de repente, hasta en una noticia decimos, esa es una fake news. Bueno, pues sí, es una noticia que es falsa. En la historia se han dado casos de también falsos avances o desarrollos científicos. Entonces, la sociedad confía en la bioética y en sus comités como esa liga que debe haber entre el avance, la ciencia y la biotecnología y el desarrollo, las innovaciones. Entonces, la sociedad ha volcado, vamos a decir, su confianza en esos mecanismos de los comités de ética, en sus procesos, de no nada más autorizar un ensayo o cierto protocolo. Es más bien que se tenga una conciencia de cuáles son los beneficios. En ese análisis que al principio comentábamos, hay que tener un enfoque bioético en función de los valores, de los beneficios y a la luz de los valores abordar realmente los beneficios que la biotecnología, los ensayos clínicos, la experimentación nos están dando en beneficio del hombre. Entonces, para la bioética, la investigación en seres humanos es un área que nos preocupa y nos ocupa en la atención de, primero,
con las funciones que tenemos en los comités de ética, en los comités de investigación. Segundo, en tener foros de discusión en los aspectos éticos, en participar en las regulaciones que existen a nivel nacional e internacional sobre el desarrollo de estos ensayos y las pautas éticas que deben de tenerse. Entonces, son elementos donde para la bioética es relevante la aportación que hacen sus bioeticistas. Sabemos que todo ensayo clínico tiene una razón, un beneficio visto para la sociedad, pero incluye riesgos y estos riesgos son los que deben de valorarse para el ser humano y para la humanidad. Entonces, una de las preguntas básicas que se han hecho es que si hay criterios o pautas éticas que impidan que no haya un abuso o que se respete realmente los valores humanos en el momento en que se están tomando las decisiones para un progreso científico. Entonces, esto es importante, considerar que hay riesgos, pero que no hay un enfoque, que hay un enfoque humano cuidando los valores del ser humano y de la sociedad en sí. Un punto que les mencionaba en el inicio es que había una premisa sobre la dignidad de la persona, la dignidad humana. Entonces, en la parte bioética y en el desarrollo de la ciencia, en los experimentos, encontramos que la dignidad humana es la premisa o el respeto que tendríamos como una forma prioritaria. Sin embargo, hay otros elementos que tienen que ver con la privacidad de la información, con la seguridad de su manejo, la libertad en la toma de decisiones para entrar a una investigación, a un protocolo. Todos estos son pautas que se dan o elementos dilemas éticos que pueden eh, irse regulando a través de lo que se han declarado pautas bioéticas. Y estas tienen que ver con esas preocupaciones, primero, del científico, de que la ciencia no tenga obstáculos. Segundo, el enfoque que la sociedad tiene de decir, es válido, es bueno, alguien lo está protegiendo o me está protegiendo como sociedad o como ser humano. Y finalmente, la contribución que se da a una forma global. Entonces, creo que esos puntos son básicos por el cual en estos temas de bioética, la biotecnología, los ensayos, son importantes verlos bajo un contexto bioético. Los límites de la investigación en emergencias encontramos, ya habíamos visto que el elemento de patentar la vida o patentar un producto no debe ir en contra de la dignidad de la persona. Hay un elemento muy básico que ahorita se está dando, que es la justicia intergeneracional, algo que a nosotros nos tocó, pero sí nos reclaman a lo mejor algunas generaciones que vienen más atrás que nosotros y a lo mejor por ahí algunos de ustedes son, que nos reclaman algunas cosas que hemos hecho, que hicimos como sociedad o como grupo, o que dejamos de hacer. Eh, lo están viviendo en una consecuencia. Uno de los puntos o los temas es el desarrollo sostenible, la contaminación y que si usamos bolsas o no. Y hay muchos elementos sociales incluso que se dan como ese elemento de justicia intergeneracional. Aquí también debe de verse en las cuestiones de la biotecnología, sobre todo cuando se maneja la parte genética. La parte genética es un elemento muy básico. El mundo global nos trae grandes avances, pero también nos trae grandes retos. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con nuestra genética, con nuestra vulnerabilidad como sociedad o como grupo en, en nuestras generaciones? Entonces, quisiéramos creer que decían por ahí, el coronavirus ataca a los adultos mayores. Bueno, pues es una justicia intergeneracional ahí también que estaríamos viendo. ¿Cómo garantizar no nada más a las generaciones futuras, a las actuales también? Hay una ética de la prevención de enfermedades y todo investigador, todo científico, tenemos esa premisa. Hay que prevenir enfermedades. Y si realmente, ¿por qué? Porque la vida es el elemento o el enfoque primordial.
las vidas humanas ante las enfermedades infecciosas. Muchos nos hemos cuestionado la parte que si lo económico, que se influye más en lo económico en la vida, y ahorita que estamos en resguardo por la cuarentena, pues finalmente está prevaleciendo el, el respeto a la vida y el que no se contagie, y, como uno de los valores supremos, la salud de la vida y las vidas humanas. Vemos y vamos a encontrar a través de las declaraciones pautas bioéticas que se deben de seguir cuando hay una epidemia o una situación epidemiológica en salud pública. Vamos a encontrar algunas pautas que nos dicen que la investigación debe ser siempre vista y evaluada en función del beneficio. Deben los comités tener un papel muy activo para evaluar realmente si deben de acelerar o no los tiempos en evaluar un proyecto, autorizarlo y darle su seguimiento. La evaluación ética, muy en específico cuando hay patrocinios, porque ahí hay intereses económicos. Entonces, lo mencionábamos al inicio, hay esos elementos que tenemos que cuidar. Por eso una de las pautas es que se haga una evaluación muy a fondo cuando hay patrocinios económicos. El consentimiento informado también es un elemento que todas las pautas bioéticas inciden en el consentimiento. ¿Quiénes sí entran, quiénes no entran? ¿Quiénes son vulnerables? Y por ser vulnerables no te vas a vacunar, eres vulnerable, entonces tienes también el derecho. Hay que tener esa reflexión desde ese punto de vista. No porque eres vulnerable no te voy a dar el acceso, o porque eres muy vulnerable, tú eres el primero que recibes la vacuna. Entonces, es ahí como hay estos aspectos que hay que evaluarse en los comités de ética y en los gobiernos que están tomando decisiones de este tipo. La parte de cómo obtener el consentimiento, que si se debe pagar o no se debe pagar. Se considera que no debe haber pago. Cuando son situaciones de emergencia no debe de haber pago, y sobre todo cuando se utiliza voluntarios, o que hacen que personas voluntarias sean los que primero experimenten las vacunas. Estamos viendo que en algunos países se está considerando a los de la milicia, porque ese es su deber. Entonces, también debe considerarse y evaluarse cómo se toman estas decisiones en consentimientos informados o para participar en una investigación, sobre todo en grupos subordinados como son los de la milicia. Los beneficios y riesgos, las limitaciones que se tienen cuando las personas son incapaces de dar su consentimiento, cuando tienen problemas mentales, cuando son embarazadas, cuando son niños o la población vulnerable. También hay una controversia cuando son ensayos clínicos que si utilizan placebo y la justicia dice que si yo lo debo de recibir también, pues a lo mejor fuera si yo decido recibirlo también, sería fuera de la investigación. Tener esa opción de que ya, aunque no esté probada la efectividad, yo decida entrar por mi libre elección. La distribución equitativa, lo que mencionaba, de los beneficios, y si es por la vulnerabilidad, quienes participan y quienes tienen no el derecho a participar. Y cuando están las personas que tienen incapacidad para dar su consentimiento, quiénes deben de darlo y bajo qué condiciones también. Las mujeres, por su vulnerabilidad, si están embarazadas, pero el procedimiento, el tratamiento va a beneficiar, tiene que hacerse ese análisis de beneficio a la salud. El beneficio debe de predominar, no nada más para la mujer embarazada, sino también al bebé. No debe ser lineal la evaluación, eres mujer y o eres embarazada o eres adulto mayor por la edad, porque puede haber esos problemas o generar ciertos conflictos éticos por discriminación, por género, por vulnerabilidad. El derecho a tratamiento de los que no, de los que, más bien de los que pueden tener el efecto de un efecto adverso, que el método dice que debe ser de 1 en 1000, 1 en 1.000.000, dependiendo de lo que es el efecto adverso, se debe de compensar cuando está en fase de investigación y cuando ya pasó a ser autorizado. Entonces, es importante considerar esa evaluación ética y científica y no apresurarlo
en función de que estamos en una contingencia y pues bueno, eso es parte de las pautas bioéticas en los avances y desarrollo de biotecnología.